Hola, hola, bienvenidos a un programa más de NFL Latino. Les saluda Bruno Milano. Hoy Alonso no va a poder estar con nosotros, pero lo prometido es deuda, ¿verdad? La semana pasada prometimos análisis de lo que puede venir a ser la AFC Oeste. Una división bastante complicada, tiene dos equipos que por bastante tiempo de la temporada pasada fueron incluso contendientes. Otro equipo como Oakland que se ha movido un montón en esta temporada baja, y bueno, Denver que busca consolidar a un mariscal de campo. Esto y más, aquí está conmigo el equipo de NFL Latino para pues analizar más de esta división. Joshua, ¿cómo estás? ¿Cómo están, compañeros? Sergio, Bruno, pues como siempre un placer estar con ustedes. Sí, pues una división muy interesante, ya la vamos a ir desglosando poquito a poco. ¿Serio? Hola Bruno, Joshua, todos que nos ven por demás, un gusto estar aquí nuevamente, un gusto tenerte aquí, ya debutando inclusive hasta como presentador, ¿verdad? Entonces, a la guerra. A la guerra, correcto. Bueno, empecemos ya sin más porque es verdaderamente una división que nos da muchísimo que hablar. Empecemos con Oakland, que fue, bueno, el equipo con peor récord la temporada pasada de esta división, pero que juzgando por lo que ha sido esta temporada baja, entre movimientos de agencia libre, entre movimientos de un draft interesante. Joshua, bueno, que vos que es tu equipo, empecemos con vos. ¿Lo ves mejor o peor que la temporada pasada? Bueno, definitivamente tendrían que mejorar, ¿verdad?, en el papel. Principalmente la ofensiva, me parece que fueron los movimientos más espectaculares del lado ofensivo, empezando por el cambio tan hablado de Antonio Brown con los Pittsburgh Steelers, pues uno de los mejores, para muchos el mejor, o uno de los 3 mejores receptores de la liga. Es un movimiento que también conlleva riesgos, ¿verdad?, porque sabemos todo el circo que va en torno a Antonio Brown, pero bueno, definitivamente es una adquisición muy importante. También tuvieron más adquisiciones ofensivas. Tyrone Williams va a ser otra arma importante que tuvieron en la agencia libre, y por ahí también del lado defensivo, Vontaze Burfict fue una buena adquisición. La Marcus Joyner, un safety también que viene proveniente de los Rams, y también vemos ahí a Trent Brown que va a llegar a ayudar a esa línea ofensiva. Si eso le sumamos las adquisiciones en el draft, que fue de 9 picks fueron 6 defensivos y 3 ofensivos, yo creo que del lado ofensivo el pick estrella ahí sería Josh Jacobs, un necesario corredor. Recordemos que Marshawn Lynch se retiró por segunda vez. Pues por ahí está haciendo un intento de volver, pero bueno. Y además los Raiders trajeron a Crowell también en la agencia libre y se lesionó sin haber tocado siquiera la bola. Entonces creo que esta adquisición de Josh Jacobs va a ser vital para esta ofensiva, que además tiene un Derek Carr que entra en su segundo año aprendiendo esta ofensiva de John Gruden, que es un poco complicada. Ya vimos una mejoría muy notable en la segunda mitad del año pasado, entonces yo creo que no hay excusas para Derek Carr para dar el paso adelante este año. Se le dieron todas las armas y yo creo que es un año muy importante también para él. Si no da la talla, yo creo que Oakland podría ir buscando otro mariscal. Del lado defensivo, como les digo, había muchos huecos. Algunos se llenaron también en agencia libre, 6 selecciones en el draft, pero creo que es una unidad que va a llevar más tiempo de procesarla, de llegar a tener calidad, pero por lo menos del lado ofensivo con los Raiders tenemos que ver mucho más espectáculos este año. Y es interesante que ya le traen pues lo que es la protección, ¿verdad, Sergio? A Derek Carr, que por muchos partidos de la temporada pasada tenía que salir de la bolsa de protección y sin encontrar ningún receptor. Ahora ya va a tener más protección en Trent Brown y un receptor que puede encontrar sus huecos como lo es Antonio Brown. ¿Cuánto no hemos hablado aquí, verdad, de los Oakland Raiders durante todo este offseason? Después de todo este circo, ¿verdad?, mediático que sucedió con Antonio Brown, y que pues bien lo decía Joshua, cuando tenés a Antonio Brown y a Vontaze Burfict, un par que tuvieron muchas peleas en aquellos tiempos, ¿verdad?, de esos encuentros entre los Steelers y los Bengals. Entonces, vamos a ver, ahí es donde yo pues tengo mis dudas con este equipo de Oakland. Es cierto que pues se reforzaron
muy bien en el papel, ¿verdad? Con todas esas elecciones a nivel defensivo que hablaba Joshua, pero que también ante la salida de Isaiah Crowell también me deja un poco de incertidumbre, ¿verdad? Lo que vaya a pasar con Josh Jacobs y también inclusive con la nueva, o también el regreso de Doug Martin, que no lo hizo mal la temporada pasada, pero que también es algo que también hay que ver ahí en ese equipo. Sí, aquí estamos viendo en pantalla los 6 partidos más complicados fuera de la división, porque si metemos la división, es solo la división, ¿verdad? Los más complicados. Son partidos que, el de semana 4 está difícil contra un Andrew Luck, pero tienen la ventaja que es en casa. Y de ahí creo que son partidos bastante, hasta cierto punto, ganables si se logra acoplar el camerino. En Londres siempre les ha costado, y contra Chicago, ahí está la revancha contra Khalil Mack, vamos a ver, partido interesante. Sí, eso que hablaba Sergio, yo creo que es algo muy interesante de ver cómo va a absorber el camerino a estos jugadores y cómo va a hacer la química del equipo. Creo que todo va en torno a eso. Si bien Jon Gruden es un coach de carácter fuerte, pues estamos hablando de jugadores ya veteranos, entonces son jugadores que ya tienen sus mañitas, como decimos nosotros. Por ese lado son un riesgo, tanto Brown como Burfict, pero por el otro lado creo que en el draft compensar un poquito esto seleccionando jugadores de carácter, como decimos nosotros, jugadores que son capitanes de sus equipos y jugadores principalmente provenientes de sistemas como Clemson y Alabama que vienen muy bien formados y vienen listos ya para producir. Entonces es una combinación que es lo que tenemos que ver cómo se va a resolver y cómo va a funcionar la química en ese camerino. Sí, al final de cuentas, mientras Gruden logre mantener al equipo bajo la misma meta, teniendo la misma meta. Hemos visto que Antonio Brown sigue molestando a Pittsburgh. Bueno, que moleste a Pittsburgh, que no moleste a Oakland. Al final de cuentas, eso es lo que hay que tener en cuenta con una situación como la de Antonio Brown. Ahora vamos con el otro equipo, vamos con Denver. Un equipo de los Broncos que, vamos a ver, no ha logrado mantener un mariscal, no ha logrado concretar un mariscal de campo que se asiente, que cumpla, ¿verdad?, con las expectativas. Vimos que lo de Keenum fue un fracaso total de John Elway. Ahora trae a uno muy, muy veterano como lo es Joe Flacco y además draftea a alguien que va a ser un novato como Drew Lock. Y desde ya ha habido cierto encontronazo entre ellos, ¿verdad? Flacco negándose a ser un mentor. ¿Mejora o peora? ¿Cómo está el escenario ahí en Denver? Joshua, ¿cómo lo ves? Bueno, la ofensiva en teoría debería mejorar un poquito, porque mejor que Casey Keenum prácticamente cualquiera, ¿verdad? Y el asunto es ese, con Flacco y Drew Lock, eso puede retardar un poquito ese proceso, ¿verdad? Porque si Flacco no se presta, Flacco ya está en las últimas, tal vez va a ser una mejoría un poquito en relación con Casey Keenum, pero ya está en las últimas. Lo ideal sería que a mitad de año vayan haciendo la transición, pero eso también va a depender mucho de la actitud de Flacco. Fuera de eso, creo que trajeron, un tackle ofensivo en la agencia libre, también seleccionaron otro liniero también ofensivo en el draft y le seleccionaron uno de los mejores tight ends. Entonces yo creo que eso debería darle un poquito vida a una ofensiva que ha venido a menos en los últimos años. Recordemos que su cuerpo de wide receiver es muy bueno, pues ya se empezó a desarmar, también lesiones, entonces han habido varios factores ahí que han mermado. Este equipo se caracteriza más por la defensiva, pero siento que no la reforzaron tanto en este draft. Hay jugadores interesantes, ellos tienen que pararse en eso, basarse en eso, en una buena defensiva, porque esa defensiva pues tiene que mejorar paulatinamente, pero creo que va a ser un proceso un poquito lento. Sí, en cuanto a la defensiva, en serio, le traen a Kareem Jackson y se supone que va a volver Chris Harris de aquella lesión fea, pero viene en año de contrato. Entonces, por ahí también se espera que haya un nivel bastante bueno en esa secundaria. Sí, especialmente con la nueva incorporación del nuevo head coach Vic Fangio, que es una mente total y completamente defensiva que viene proveniente de Chicago. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se desarrolla esta defensiva, que si bien es cierto ha sido una de las mejores durante estas temporadas pasadas, no fue tanto así la temporada 2018. Entonces creo que ahí va a haber un punto importante. Creo que también por ahí fue la contratación de Vic Fangio, pero que sí, que también hay que ver ese factor muy interesante en ofensiva, porque como bien lo decía Joshua, esta ofensiva viene de más a menos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Un Philip Lindsay, vamos a ver también si va a tener un buen año como lo tuvo la temporada pasada. Exactamente. Y un Emmanuel Sanders que ya, a pesar de su veteranía, ya va a fungir como un líder en este equipo a pesar de la llegada de Joe Flacco. Sí, aquí vimos en pantalla el calendario de los partidos más complicados fuera de la división de Denver. Un poco más difícil eso de ir a visitar a los Browns, a Jacksonville,
a Chicago, todo de visita, ¿verdad? Y después, obviamente, partidos complicados como contra Aaron Rodgers y Andrew Luck. Entonces, hay que considerarlo también, ¿verdad? Sí, sí, y obviamente los partidos dentro de la división, igual que Oakland, pues Sí. están con otros dos equipos muy fuertes como son los Chargers y los Chiefs. Un calendario bastante difícil, pero sabemos que es complicado para cualquiera ir a jugar a Denver. Ellos tienen esa ventaja de la altura y es un equipo que en casa se vuelve muy fuerte. Y como lo decía Sergio, si logran volver a juntar esa defensiva, yo creo que el equipo va a estar bien. Eso, una producción de Philip Lindsay que no retroceda mucho, tal vez igualar al menos lo que fue la temporada pasada y ver cómo explotan. Bueno, el tema del mariscal de campo también hay que verlo, ¿verdad? Si es Joe Flacco o no, o Drew Lock, pero hay que explotar a Noah Fant porque es un arma bastante Exactamente. Importante. Sí, especialmente en una posición de tight end donde no lo han tenido, o más bien donde ha sido un factor o un hueco que ha quedado en esa franquicia en las últimas temporadas. Depende John Elway de esta temporada, ¿verdad? Con los mariscales Yo creo de campo. que sí, ¿verdad? Porque no la ha Sí, pegado, algo que sí, un poco de morbo en todo esto, ¿verdad? Sí. Siendo uno de los más grandes de la historia, no la ha podido pegar. Drew Lock a mí me gusta, yo creo que es un buen mariscal de campo y está pues relativamente listo para jugar. Por eso digo que esa transición es importante, cómo saber la transición para darle el ovoide a Drew Lock, que ya sea este año o si no el año que viene. Hay que ver cómo hace Fangio para mantener a un Flaco que desde que se anunció que se iba a ir a Denver, pues hizo la campaña en contra de draftear a un mariscal, de que él está en su mejor momento. Ya es cuestión de cada quien creerle o no, pero Lo mismo es el gerente general que lo trajo. Lo que pasa es que tiene que demostrarlo, ¿verdad? Sí, también. Es que Tiene es que el demostrarlo. Es algo muy importante. Si Flaco funciona bien en el esquema, yo no soy contrario a la idea de dejarlo por lo menos este año, porque un mariscal de campo a mí me gusta cuando un mariscal de campo nuevo tiene un buen tiempo en la liga, antes de no lo tiran a la guerra inmediatamente, sino que lo preparan bien. Caso Aaron Rodgers, el mismo caso de Mahomes, que se sentó Tom un Brady año, también. el mismo Tom Brady, ¿verdad? Pero en ese momento no se esperaba de Tom Brady, ¿verdad? No había tanta ansiedad para verlo jugar y también fue producto de una lesión. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con esta transición en cuanto al mariscal de campo. Temporada queda mucho. sí, bueno, no ha empezado ni siquiera. Con esto vamos a la primera pausa comercial y volveremos con lo que fueron los dos equipos que más emoción dieron en esta AFC Oeste, los Chargers y los Chiefs.